Llegamos para hablar de revista de prensa en directo América de France 24. Hoy viernes ya terminamos semana, Rosa Pérez Masdeu, y abrimos esta revista de prensa con un análisis del medio Al Jazeera, que en el marco de la gira del presidente estadounidense Joe Biden por Medio Oriente comparó, mejor dicho, la política actual del presidente Joe Biden respecto a su predecesor Donald Trump. ¿Qué encontramos en este artículo, Rosa? Buenos días, Raúl. Pues este artículo empieza diciendo que, bien, es conocido que Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, es un autoproclamado sionista, por lo que las personas que abogan por los derechos humanos o los derechos de la población palestina no tenían una fe especial en que su mandato mejorara particularmente la vida de la población palestina. Sin embargo, esperaran que revocara algunas de las medidas adoptadas, como bien decías, por su antecesor Donald Trump. Por ejemplo, que volviera a trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel a Tel Aviv, porque recordemos que Donald Trump la movió en 2018 a Jerusalén. Por otro lado, que reabriera el consulado para los asuntos palestinos en Jerusalén Este, algo que pues, de momento no va a suceder. Por otro lado, dice, es cierto que Biden, a diferencia de Trump, se ha opuesto a la ampliación de las colonias o de los asentamientos israelíes judíos en los territorios palestinos ocupados, pero Al Jazeera lamenta que, sin embargo, la administración Biden continúe haciendo uso de este lenguaje que equipara al bando israelí con el bando palestino, como si no estuviera claramente diferenciado el ocupante del ocupado. Por otro lado, recordemos que ayer Biden, en rueda de prensa con Yair Lapid, el primer ministro en funciones de Israel, también rechazó la terminología de apartheid para hacer referencia al régimen político en Israel respecto a la población palestina. Y de hecho, un portavoz del Arab American Institute señala en este texto que a Israel se le permiten abusos de los derechos humanos sin consecuencias gracias a la impunidad que le permite su importante alianza con Estados Unidos. También que Biden se vanta de ser el presidente estadounidense que ha pasado un mayor paquete de ayuda a Israel, de ayuda financiera, pero que por otro lado hay que destacar también que revivió la ayuda a Palestina que Donald Trump había suprimido. Eso sí, es prácticamente una décima parte la ayuda financiera que se ayuda a Palestina, que se envía a Palestina respecto a la que se envía a Israel. Por otro lado, también señala que Biden continúa con la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes de su alrededor, los llamados acuerdos de Abraham que promovió Donald Trump, y que se opone a que la Corte Penal Internacional investigue las violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por Israel contra la población palestina. Particularmente se opuso a que sea la Corte Penal Internacional la que investigue el asesinato de la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, que recordemos Al Jazeera atribuye esta bala que la mató directamente a las fuerzas israelíes, así como también lo ha hecho la investigación de Naciones Unidas. Y para terminar, sí que es verdad que Biden aboga repetidamente, lo ha declarado, por una solución que pase por la creación de dos estados, es decir, la creación también de un estado palestino. Sin embargo, no ha acabado nunca de especificar una hoja de ruta clara para que esto suceda, al menos que se den pasos hacia estos dos estados bajo su mandato. Rosa, continuamos con la gira de Biden porque una etapa ha sido particularmente criticada, por supuesto, el encuentro que va a tener Biden con Bin Salman en Arabia Saudita, luego de criticar a este país y decir que el príncipe heredero, digamos, era un asesino, y mejor dicho, también todo el Estado, toda la monarquía de Riad por el asesinato de Jamal Khashoggi. Exactamente, y una de las personas, como veíamos en el noticiero, que lo ha criticado abiertamente es la que era la prometida del periodista Khashoggi, ¿no? Antes de que este fuera asesinado, recordemos, en la embajada de Arabia Saudí en Turquía. Bien, básicamente en un artículo del Washington Post, como decías, Biden se defiende de las acusaciones, de las críticas que ha recibido particularmente por esta parada en Arabia Saudita, en esta gira por Medio Oriente. Y básicamente hay un párrafo que resume sus argumentos, y estos argumentos son básicamente que necesita más que nada los aliados en esta región, en Medio Oriente, para hacer frente a la coyuntura actual, a los impactos de la invasión rusa en Ucrania, y para poder, impedir que China le sobrepase como potencia mundial. Te leo rápidamente, les leo este párrafo. Dice: un Medio Oriente más seguro e integrado beneficia a Estados
Estados Unidos de muchas maneras. Sus vías marítimas son esenciales para el comercio mundial y las cadenas de suministro de las que dependemos. Sus recursos energéticos son vitales para mitigar el impacto en los suministros globales de la guerra de Rusia en Ucrania. Y en una región unida mediante la diplomacia hay menos probabilidades que crezca el extremismo violento que amenaza a nuestra patria o que surjan nuevas guerras que suponen una carga para el ejército de Estados Unidos y las familias de los militares, ¿no? Y respecto a Arabia Saudí en particular, dice que su objetivo siempre fue reorientar, pero no romper las relaciones con un socio estratégico. Como bien decías, deja de llamarle Estado paria y lo vuelve a llamar socio estratégico. Rosa, cerramos esta semana con un tema bien distinto porque la revista Time propone los 50 mejores destinaciones, digamos, para ir a vacacionar del mundo. Sí, es una lista, como bien decías, de 50 lugares para explorar en este 2022, los 50 mejores destinos elegidos por la revista Time y sus corresponsales alrededor del mundo. Dice, tan persistentes como son los retos para la vida en este 2022, también es cierto que ya, digamos, pasado lo más duro de la pandemia, es el momento para que la humanidad reconecte y vuelva a compartir. Y qué mejor forma, dice, que viajando por el mundo. Sin embargo, son muy destacables, un poco, digamos, problemáticos o contradictorios algunos de los destinos que plantea. Por ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos que hemos seleccionado a continuación. Por un lado, ahora lo vamos a ver aquí detrás, plantea un crucero por el Ártico, 16 días por el Polo Norte, digamos, aprovechando prácticamente el deshielo. Vemos esta imagen a la que solo le faltaría un oso polar puesto aquí encima, flotando encima del hielo, para que nos diéramos un poco cuenta de la situación en el Polo Norte, ¿no? Por otro lado, también destacar que este crucero que plantea la revista vale de $30.000 hacia arriba. Bien, por otro lado, también tenemos Doha, en Qatar. Aprovechando, dice, que se va a celebrar ahí el Mundial de Fútbol, se han construido por lo menos 100 nuevos hoteles. También cabe destacar que en ningún momento del texto que acompaña este destino se cita la explotación laboral, las condiciones prácticamente de esclavitud moderna en las que se han construido estas infraestructuras tan denunciadas por organizaciones internacionales. Bien, por otro lado, también hay que ver qué pasa finalmente con estas infraestructuras y terminar con el destino de la Estación Espacial Internacional que nos propone también esta revista. Aparte del precio que cuesta ir hasta ahí, desde $20.000 hasta $55.000, destacar también lo problemático que es para el medio ambiente esta promoción del turismo espacial, una problemática que no mencionan en el texto. Eso sí, vinculan las palabras vuelos turísticos al espacio con un artículo que se llama Los billonarios corren al espacio y el clima está pagando el precio. Rosa, como siempre, muchísimas gracias. El lunes nos vemos con más revista de prensa. Aquí en Directo América saludamos a nuestra primera invitada del día.